22. Vamos a ver algunas cosas importantes, porque hablábamos hace 2 domingos, estábamos hablando de Salomón. Cómo Salomón vivió una vida sin sentido ya al final de sus días. Una vida que se convirtió en algo monótono, algo sin sabor, algo sin una motivación real. La expresión conocida de él, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, nosotros no hemos caído de casualidad en la tierra. Nosotros no caímos aquí de fly porque una cigüeña nos trajo aquí o que se nos cayó del pico de la cigüeña. No fue así como sucedió. Cada uno de nosotros cayó en el vientre de nuestra madre y dice el salmista que ya Él nos conocía en el vientre de nuestra madre. Ya Él tenía propósito para nosotros aún en el vientre de nuestra madre. Nosotros nacimos con propósito. Una de las cosas que el mundo y el diablo lucha constantemente por hacernos creer es que nuestra vida no tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene propósito, porque cuando logra que nosotros asimilemos esa mentira y la vivamos, luego nuestras vidas comienzan a ser vidas sin propósito, sin sentido, sin razón de ser. El ejemplo más claro y que todos nosotros lo conocemos es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución plantea que tú y yo somos producto de la casualidad. Y si somos producto de la casualidad y no fuimos creados con una mente inteligente y una motivación del Creador, entonces nosotros simplemente somos una cosa. Somos algo creado de la nada, creado al azar. Nuestros ojos están donde están de casualidad. ¿Usted se imagina eso? Qué absurdo. Pero esa mentira es la que nos enseñaron a nosotros desde que comenzamos a ir a la escuela. Todos nosotros hemos oído hablar en algún momento de la teoría de la evolución, que no es más que un pretexto, una justificación, una excusa para no enseñar la verdad que la palabra de Dios nos enseña, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hablábamos el otro día de la palabra deleite, después hablamos de la palabra vanidad, algo vacío, sin sentido, algo que no satisface. Algo que tiene límites porque está encerrado en un mundo finito. Cuando nosotros fuimos creados con un alma eterna para vivir eternamente. Hoy vamos a centrarnos en la palabra propósito. Y esta es una palabra que ha cobrado mucho auge hace un tiempo desde que Rick Warren escribió el libro Iglesia con propósito, vida con propósito, ministerio con propósito y todo con propósito. ¿Por qué? El propósito es algo muy importante en nuestra vida, porque cuando usted pierde el propósito, usted lo perdió todo. Usted no sabe ni por qué está. Usted no sabe para qué vive, para qué existe. Y cuando usted no sabe, no hay motivación para vivir. No hay motivación para seguir viviendo. Hace unos días no, el día de antes de ayer, el viernes, estuve visitando a un joven en el hospital Westchester Center, no sé qué. Él estaba allí y un pastor de otro estado, que nos conocimos en el coloquio que estuvimos participando en este mes, me llamó el pastor y me dijo: mira, hay una madre que vive en Perú y está desesperada porque su hijo está en el hospital. Y yo a todas esas no sabía cuál era el problema con su hijo, pero el pastor me pidió que yo lo visitara, así que yo fui rápidamente a visitarlo. Cuando yo fui la primera vez no pude verlo porque estaba en una sala donde era una sala
restringida. Gracias. Y la visita era de 6 a 8 de la noche, así que yo no pude verla, no pude coincidir con él en ese momento. De modo que fui ayer, el viernes, otra vez. Y me di cuenta que estaba en una sala de personas con problemas psiquiátricos. Tenía problemas mentales. No es un loco, pero es una persona que tiene un problema químico en su cerebro que produce ciertas reacciones que lo hacen actuar de manera alocada, de manera anormal. A veces ha tratado de quitarse la vida. Es un joven que tiene mi edad, bueno, un año menor que yo, es del 82. Es un joven cubano que estudió enfermería y es graduado de enfermería y trabajó como enfermero en uno de los hospitales más importantes de Cuba. Así que no estamos hablando de un muchacho cualquiera, una persona que no tiene conocimiento. Él me explicó de una manera profesional su problema. Y me trató y me dice, pastor, yo estoy aquí, yo me siento bien, pero realmente los médicos están luchando a ver qué medicamento es con el cual me puedo controlar esta situación que yo tengo. Él cayó allí, su esposa lo dejó, una situación tremenda, terminó en la calle, estaba viviendo como un homeless. No era alcohólico, no es un borracho, sin embargo estaba viviendo en la calle y allí lo asaltaron, le quitaron su teléfono, casi lo matan en la calle. Y a mí me dio me conmovió la vida de este joven. Un joven simplemente tuvo un problema de salud. Y él me decía, tengo un problema espiritual. Y digo, sí, tienes un problema espiritual, pero lo espiritual se puede resolver cuando tú sometes tu vida a Jesucristo. Ahora, no puedes ignorar que hay un problema también, una condición médica, hay una condición de salud que hay que tratar. Y tú tienes que ser consciente de eso. Si tú no aceptas cuál es tu situación, no puedes resolverlo. Él tiene un niño de 1 año, recién nacido. Le dije, ¿sabes? Tú tienes motivaciones suficientes para vivir en la vida y salir adelante y sobreponerte a esta situación. Tú tienes motivación de sobra. En primer lugar, por Dios que te dio la vida y te mantiene con vida con un propósito. Cada uno de nosotros que respiramos hoy aquí, que tenemos vida, no importa si es más alto o más bajito, si es negro o es blanco, si tiene dinero o no tiene dinero, si es hombre o mujer, no importa. Tú estás aquí con un propósito. Lo más fácil que hay es perder la vida. La gente ha perdido la vida de una manera más tonta que te puedas imaginar. Perder la vida es fácil. Sin embargo, Dios trabaja diariamente por sostener, por guardar tu vida y la mía. Porque tiene un propósito contigo y conmigo. Yo le dije a él, tienes un propósito. Porque Dios te ha mantenido conmigo. Dios te quiere con vida y tú no te imaginas cuántas personas tú puedes impactar en el mundo si tú fueras capaz de creerle a Dios y sobreponerte a tu situación, que es real y es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Tienes a tu hijo de 1 año. Tu hijo necesita ver a un hombre que se sobrepone, un hombre que lucha, un hombre que sale adelante, un hombre que cree en su Dios. Y por ti mismo, por tu dignidad. No tienes por qué vivir en la calle. Tienes personas que te quieren, personas que se preocupan por ti. Y yo he venido, le dije, como un ángel de Dios, para darte palabra de Dios, para ayudarte si es necesario. Así que ya se están, ruego que estén orando por este joven, que se llama Antonio. El pastor amigo mío está trabajando con otros hermanos para llevarlo allá al estado donde él está y darle el tratamiento, ayudarlo a salir adelante. Pero es una situación triste, es una situación difícil.
Pero ese muchacho, después que me fui, se quedó con un rostro cambiado, un rostro diferente. Lo único que le dije es, tú tienes propósito. Y cuando nosotros entendemos que tenemos propósito para vivir, nuestra vida tiene otro sabor. Nuestra vida tiene una razón, tenemos una razón cada mañana para levantarnos y dar una sonrisa. Porque hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando venimos a la iglesia, me refiero a la reunión del pueblo de Dios, no al lugar. Cuando venimos a la iglesia cada domingo, quizás algunos se preguntan, bueno, ¿para qué voy a? Algunos ya han perdido la razón por qué vamos a la iglesia y como no tiene gran propósito, pues yo decido si voy o no voy. Probablemente no vaya. No me siento que voy a ir a la iglesia. Y por eso yo he querido hablar hoy acerca del propósito por el cual estamos aquí, por qué nos reunimos, por qué somos una iglesia. La palabra propósito habla de voluntad, de intención de hacer una cosa. Tiene el propósito de viajar, tiene el propósito de estudiar, de sacar la ciudadanía, de sacar la residencia o de sacar su licencia de conducir. Tener el propósito de hacer algo, la voluntad, el deseo, la intención de hacer algo. También la palabra propósito habla de objetivo que tiene una cosa o una acción. El objetivo que cumple esto es de ser el lugar de donde se predica la palabra del Señor. No se puede usar para otra cosa que para el propósito por el cual se construyó. El carro no se construyó exacto, ni para volar ni para ir en el agua. El carro se construyó con el propósito de transportarnos de un lugar a otro por carretera. Ahora, no lleves un carro de aquí a Cuba, porque no te va a durar mucho. La palabra propósito es importante, como ya dijimos. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, el mismo Salomón habla de esto. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 21. El corazón humano genera muchos proyectos. Nosotros nos metemos a hacer muchas cosas. Queremos hacer negocios, queremos ir a viajar, queremos estudiar, queremos comprar una casa o un carro, queremos irnos de vacaciones. Hay muchos proyectos que tenemos en mente. El corazón humano genera muchos proyectos, pero ¿qué es lo que prevalece al final? Los designios de Dios. Entonces, si yo me someto a hacer muchos proyectos, ignorando los designios de Dios, me voy a encontrar en algún momento que estoy perdiendo el tiempo. Porque al final no van a prevalecer mis proyectos, sino los designios de Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos pensar inteligentemente y ser conscientes de que Dios es Dios de creyentes y no creyentes. Dios gobierna y Él está en control de todo, no importa si crees o no crees. Dios es siempre Dios. Cuando alguien me dice, no, yo no creo, yo no me peleo con la persona porque me dice que no creen en Dios. Si tú no crees es tu problema, pero Dios sigue estando ahí. Y algún día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y yo no voy a seguir al que no cree, porque yo sé que Dios es real. Y hay una palabra que es veraz y que se cumple. El que no quiera seguir el camino se la tendrá que arreglar con Dios. Pero yo y mi casa, como dijo, serviremos a Jehová. Si tuviéramos claros los propósitos eternos de Dios, no estaríamos rompiéndonos la cabeza acerca de qué voy a hacer en mi vida, qué voy a hacer con mi vida, o llevándolo a la iglesia, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? No hay que
adivinar qué vamos a hacer con la iglesia. Jesucristo mismo instituyó la iglesia y la instituyó con propósitos claros, y de eso vamos a hablar hoy. Y quiero llevarlo primeramente a Mateo capítulo 28, que leímos ya, pero vamos a leer solamente los versículos del 18 al 20, y ustedes lo conocen perfectamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada desde el cielo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Esas fueron las palabras de Jesús un instante antes de ascender y desaparecer entre las nubes a la vista de sus discípulos. Fueron las últimas palabras registradas por el evangelista en Mateo en su evangelio. Fueron las últimas palabras, fue el legado. En otras palabras, Jesús lo había dicho ya de otras maneras a sus discípulos. Pero antes de partir, lo último que tú dices es lo más importante. Eso que tú quieres que quede en la mente, que se recuerde, es lo más importante. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuál era la razón por la cual Él se estaba yendo y sus discípulos se estaban quedando. Ya Él cumplió su misión, ya yo cumplí mi misión, me voy. Ya yo viví en santidad, ya yo fui a la cruz, resucité, pagué por los pecados de ustedes, le demostré que tengo poder sobre la muerte. Ahora me voy, porque ya yo los preparé a ustedes. Él preparó a esos 12 y más para que continuaran la tarea que Jesús había comenzado. Esos 12 discípulos comenzaron la iglesia. Esos 12 discípulos fueron encargados de la doctrina, de la doctrina y del evangelio, de predicar, de esparcir la semilla del evangelio a todas las naciones. A ellos, a ese pequeño grupo que estaba allí, representando a todos los cristianos del mundo, a todos los que después de ellos vendrían, estaban recibiendo esa palabra directamente del mismo Jesús. Por tanto, y a todas las naciones, es lo primero que dice. Y no esperes que vengas. Nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestra primera misión es ir. Ay, ojalá nos visitaran hoy en iglesia. ¿Vendrá alguna visita hoy? No va a venir. Si usted no va primero y le habla y lo trae y lo invita. La meta no es que vengan aquí, la meta es que se conviertan a Jesucristo. Después vienen, se incorporan a la iglesia para crecer, para aprender, para edificarse, para prepararse y seguir haciendo la misión. Pero el primer propósito de la iglesia es ir a las naciones. Ir a las naciones, ir y anunciarle al mundo lo que ha pasado en tu vida. Hablarle al mundo de Jesús que ha transformado tu manera de pensar, tu manera de vivir. ¿Cuál es ese mensaje que predicamos? Alguien puede buscarme 1 Corintios 15 del 3 al 4 y leerlo en voz alta. El primero que lo encuentre se pone en pie y lo lee. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Cuál es el mensaje que nosotros predicamos? ¡Ay, Cristo te ama! ¡Ay, tenemos una iglesia linda! Tenemos buenos bancos, hay aire acondicionado en mi iglesia. ¿Cuál es el mensaje? A ver, hermano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12.
En primer lugar, que Cristo ¿qué? Murió. Hay más que eso, el mensaje es más que eso, pero si tú quieres resumirlo, tú tienes que saber que Jesucristo vino, que es el Hijo de Dios, que Él vino y murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Él no vino porque quiso venir y apareció uno al azar. No. Dios preparó el terreno. Dios ha tomado la historia completa para prepararla para el advenimiento de su Hijo Jesucristo. Era un acontecimiento especial. Él vivió entre los hombres, vino la luz y habitó entre nosotros. Murió por nuestros pecados. Pero no solamente murió, fue sepultado, fue enterrado como se entierran a todos los muertos, como evidencia de que realmente Jesús había muerto como hombre y que al tercer día resucitó. Y no solamente resucitó porque lo dice Mateo, resucitó porque dice cuántos lo vieron ahí. Más de cuántas personas dice. Apareció a Cefas, a Pedro, y después quién más, a los demás discípulos, después a los 12, y después quién más sigue leyendo un poquito más. Apareció más de 500. Más de 500 personas a la vez. Oiga, tantas personas no pueden estar equivocadas. Cuando la Biblia recoge esa información importante, es porque quiere resaltar de que esto no viene solamente de una revelación que tuvo un hombre. No, había evidencia. Jesús resucitó. Verdaderamente, Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros decimos el Evangelio, ese es el Evangelio. Es la buena noticia de salvación. La palabra Evangelio viene del griego evangelión, que significa buena noticia. Era aquel hombre que corría después del ejército haber ganado la batalla, y corría adelante para llegar a la ciudad y anunciar la victoria a la ciudad. Y entonces en la ciudad se preparaban para recibir al ejército que venía victorioso. Ese era Evangelión. Y la buena noticia, hemos vencido. Tú tienes una buena noticia que comunicarle a las personas que te rodean. ¿Por qué empleamos tanto tiempo en hablar chismes? ¿Por qué empleamos tanto tiempo en repetir las mismas mentiras que se dicen en la televisión todo el tiempo? Que si la inmigración, que si el impeachment de Donald Trump, todas esas son mentiras, no las creas. Son mentiras. Antes yo decía la política es sucia, ya no digo eso, la política me da ganas de vomitar. Las cosas que uno ve son de verdad tan abominables. No pierdas el tiempo en eso. El tiempo va pasando y la gente se está perdiendo. No pierdas el tiempo en eso. El tiempo está pasando y mira cómo hay lugares vacíos aquí. ¿Quién dice que no tenemos? ¿Quién dice que estamos apretados? ¿Quién dice que no tenemos lugar para adorar? Estamos demasiado desahogados. Hay personas que no están escuchando este mensaje hoy. Y nosotros no podemos esperar que el pastor hable. Cada uno de nosotros somos potentes proclamadores en potencia del Evangelio. Un mensaje que es sencillo. Cristo me ha dado victoria sobre la muerte. Cristo me ha dado vida eterna. ¿Cómo sucedió? Déjame explicarte. Te cuento mi testimonio. Ya le predicaste el Evangelio a alguien. No tienes que ir al seminario ni a la universidad para hablarle a otra persona de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es algo que nos corresponde a todos nosotros. Jesucristo en su muerte tomó nuestros pecados y venció. Su resurrección destruyó el poder de la muerte y ya no se enseñorea más de nosotros. Debemos entender que esto no es solo un deber, el predicar el Evangelio es un privilegio. Los ángeles quisieran hablar este mensaje y Dios le dice: cállense ustedes, porque este mensaje se lo ha dado a aquellos que tienen testimonio que contar. Ustedes no tienen testimonio de conversión, por tanto ustedes no predican ese Evangelio. Sí, Jesucristo, cuando los demonios venían a decir: tú eres el hijo de... ¡Cállese!
Tú no tienes ningún derecho para mencionar mi nombre. Tú no tienes ninguna autoridad para revelar quién soy yo. Ese privilegio nos ha dado Dios a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros con ese privilegio? ¿Qué hacemos nosotros con ese gran mensaje? Hacemos como los talentos que le dio aquel de la parábola, ¿verdad? Lo ponemos y lo guardamos debajo de la tierra. Y cuando venga el Señor a pedir cuenta, ¿qué hiciste con el mensaje? ¿Qué hiciste con lo que yo te di tan valioso que puede transformar vidas? Dejaste que la gente se muriera por tu comodidad. Hoy escuchaba yo un mensaje de Tony Evans y Tony Evans le decía a su iglesia: si alguno de ustedes piensa que es difícil ir a la iglesia, que es difícil levantarse temprano, que es difícil participar en los grupos de impacto, bueno, los grupos pequeños le decía a él, piense cuán difícil le fue a Jesucristo ir a la cruz y dar su vida por ti, por mí. Él quería ir humanamente, no. Él le pidió al Padre: pasa de mí esta copa si es posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. Él fue aún cuando no era fácil. Él fue aún cuando le dolía. Él fue aún cuando le costaba. Y cuando no quería, humanamente hablando. Entonces nosotros debemos entender además que el evangelismo no es un programa de la iglesia. La evangelización no es un programa, no se hace a través de un programa, sino es de creyentes evangelistas. No hace falta que organicemos una campaña de evangelización. Eso se hace muy bueno. Que un día la hagamos, sí, cómo no, lo podemos hacer. Pero la evangelización no depende de eso. No depende de programas, sino de creyentes evangelistas. Creyentes portadores de un mensaje poderoso y valioso. No tenemos recursos para competir con las atracciones que tú encuentras en el mundo. Esas grandes empresas tienen muchos recursos para llamar la atención de la gente. Hoy hay muchas iglesias que se enfocan en llamar la atención invirtiendo grandes cantidades de dinero cuando hay tantas personas en tanta necesidad. No hay que llamar la atención con otra cosa, sino con el mensaje de salvación. Con tu propia vida, tú puedes llamar la atención. Si no, pregúntate, ¿qué hago yo con esta situación, con esta enfermedad? ¿Por qué me pasó esto a mí? Dios quiere usar eso que te pasó a ti. Dios quiere usar tu problema, Dios quiere usar tu crisis, Dios quiere usar tu testimonio para llamar la atención de la gente. Y nosotros estamos enfocados ahí: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan bueno, si yo no he hecho nada mal a nadie. No se trata de eso. Se trata de que tú estás aquí con un propósito. Y Dios va a usar tu enfermedad, Dios va a usar tu carácter, Dios va a usar tu necesidad, tu falta de trabajo, lo que sea que estés pasando. Qué maravilloso cuando pasen unos años, o un tiempo, ojalá no sea mucho, y tú veas a Marquitos convertirse en un pastor. Vaya a ser, o un evangelista, o una persona simplemente que sirve con pasión y devoción en su iglesia. Y ustedes pueden decirle: yo estuve orando por mi hijo, y mi iglesia estuvo orando por mi hijo. Tú vas a llamar la atención de tantas madres que también van a estar desesperadas en ese momento. Y esa va a ser la manera como Dios va a usar lo que tú estás viviendo hoy para impactar el futuro de muchas personas. Entiendan la perspectiva de Dios. Cuando perdemos el propósito, todo lo que pasa en nuestra vida pierde sentido. Entiende cuál es el propósito de Dios. Palabra y relaciones. El Evangelio se transmite a través de la palabra, exposición, y también a través de las relaciones. Tú quieres evangelizar a alguien, no le sueltes la bomba del primer momento. Hay veces que cometemos el error de ir a la persona y lejos de querer ayudarlo, queremos
hacerle resaltar lo malo que son, los pecadores que son. No escojas personas que te gustan y te caen bien. Muchas veces vas a tener que hablar con homosexuales, con lesbianas, con mentirosos, mujeriegos, borrachos, alcohólicos y de todo tipo de personas. Personas ateas, personas muy religiosas, pero que no tienen al Señor en su corazón. Vas a encontrar de todo tipo de personas. No te prejuicies y no le cierres la puerta a nadie. Bríndate para servir. Siempre hay una oportunidad para servir a la gente. En tu trabajo tú estás allí para servir al Señor. Sí, yo sé que estás haciendo dinero, tú necesitas, pero tú estás allí para servir al Señor. Tu sustento viene de Dios, no viene de tu jefe. Esas personas que te rodean, ¿cuántos de ellos ya los has anotado en una lista? ¿Y por cuántos de ellos tú estás orando de una manera intencional? ¿Por cuántos de ellos estás orando? Ponte a pensar solamente, ponte a pensar y si es posible, usa tu boletín y en el espacio que tienes escribe esos nombres. Y empieza hoy a orar por ellos. Yo no voy a terminar el mensaje hoy porque este mensaje está muy largo. Pero yo me quiero tomar tiempo en esto. Nos vamos a estar quizás varios domingos hablando de los propósitos de la iglesia. Pero es importante que tú empieces por el principio. El principio es que tú estés seguro de que tú eres hijo de Dios. Una vez que tú eres salvo, tú puedes salvar a otro, pero si tú no eres salvo, tú no puedes salvar a nadie. Tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido, tú no puedes vender un producto que tú no has probado. Entonces tenemos que disfrutar el Evangelio, tenemos que saborearlo, tenemos que vivirlo y entonces tendremos convicción para hablarles a otros acerca de ese Cristo vivo que está en nuestras vidas y que ha transformado nuestras vidas. Hay vecinos que quizás hoy, oye, se me acabó el café, aquí está. O quizás tú eres el que necesitas. A veces nosotros decimos, no, ayudar, yo no voy a dejar que nadie me... No. Tenemos una vecina que cada vez que hace dulce nos lleva dulce. Y así fue como comenzó la relación. Hace un tiempo su esposo, que es una persona joven, también con cáncer, y nosotros tuvimos la oportunidad de ir y orar por ellos. Ellos todavía no han recibido al Señor como su Salvador, pero nosotros cada vez que oramos pensamos en ellos. Y el Señor en algún momento puede tocar sus corazones y puede transformar su vida, pero nosotros seguimos ahí. También le estuvimos dando asistencia a este vecino que le hablé hoy, y el Señor hizo el milagro en él hoy, él glorifica a Dios. Yo no sé lo que Dios va a hacer en su vida. Mi trabajo es ir. Yo tengo que salir de las 4 paredes de mi casa, yo tengo que salir de las 4 paredes de la iglesia. Hoy voy a decirle algo que yo quiero que ustedes lo anoten. Esta expresión. La iglesia no es el fin, sino el medio. Lo repito otra vez. La iglesia no es el fin, sino el medio. ¿A qué me refiero? Hay veces que nosotros decimos, ya constituimos una iglesia, ya estamos. Solamente es mantenerla. Culto todos los domingos, los programas, mantener a la gente ocupada, ya. No. La iglesia no es la finalidad. El propósito de Jesús no era edificar una iglesia y dejarla estática. Cristo instituyó la iglesia para que a través de la iglesia nosotros llegáramos al mundo. Para que la iglesia sea el medio por el cual el evangelio corre libremente para llegar a todos los lugares. Es el lugar, la iglesia es el medio donde nosotros podemos practicar el evangelio primero, para luego predicarlo. Si no nos reunimos con nosotros, pónganse a pensar, si nosotros no somos capaces de amarnos unos a otros, que tenemos el mismo amor de Jesucristo, ¿cómo vamos a amar al mundo? Si nosotros no somos buenos relacionándonos unos con nosotros,
¿Cómo vamos a relacionarnos con personas que piensan y creen diferente a nosotros? La iglesia es importante. ¿Cómo vamos a enseñarles a otros el camino si nosotros mismos no sabemos, porque no estudiamos y no nos congregamos, no aprendemos de la palabra del Señor? En la iglesia adoramos juntos. Y todos esos propósitos vamos a seguirlo viendo. Pero quiero que grabes esto y lo vamos a seguir diciendo en cada uno de estos mensajes. La iglesia no es el fin, sino el medio. El medio por el cual Cristo hace que el Evangelio llegue a todo lugar. El medio por el cual Dios ha determinado que el Evangelio se expanda, que la semilla se esparza por todos lados. Es la iglesia la que tiene esa misión. No son los ángeles. No es un burro como el que le habló a Balaam. Somos nosotros los que tenemos esa misión. La iglesia, que somos el cuerpo de Jesucristo. La evangelización, y con esto voy a terminar ya. Fíjense, son 5 propósitos que voy a mencionar. Hoy nada más mencionado el primero. La evangelización no es un programa. Ya lo dije. La evangelización es el proceso de una persona mostrando una vida transformada a alguien que necesita la gracia transformadora de Dios. Y lo voy a repetir por si alguien quiere copiar. Y si después no le alcanzó tiempo para escribirlo, me lo pueden preguntar después. Como yo voy a terminar, no tengo apuro. La evangelización no es un programa. Hay quien está esperando por un programa. La evangelización no es un programa. No es un programa. Es un proceso. Es un proceso. A veces queremos que en una campaña evangelística se convirtieron tanto. Cuando usted oye toda esa información, muchas veces usted se da cuenta que no se convirtió ni la mitad de lo que dijeron. Porque una persona se convierte cuando se convence de esa verdad. Así que es un proceso que le lleva a la persona a comprender y convencerse de esa verdad. Es un proceso. Es el proceso de una persona, usted y yo, cada individuo. Es el proceso de cada uno de nosotros, de cada persona, mostrando una vida transformada. Por eso le decía que usted primero tiene que convertirse para poder hablarle a otro. Es el proceso por el cual una persona está mostrando una vida transformada a alguien que necesita la gracia transformadora de Dios. Así que cuando usted salga de vida aquí, yo quiero que usted empiece a practicar. Yo quiero que usted empiece a entender. Le quedó algo. Es el proceso de una persona mostrando una vida transformada a alguien que necesita la gracia transformadora de Dios. Si le quedó algo, yo al final se lo puedo dar con más calma. Pero cuando usted salga hoy de aquí, usted tiene que entender que sí, su relación con el Señor es privada. Eso no se discute. Usted habla con el Señor, usted le cuenta sus problemas al Señor, usted le dice al Señor cosas que no le va a decir a nadie más. Pero su vida cristiana es pública. Y así Dios lo quiere que sea. Dios te está usando, o Dios quiere que tú seas una persona pública, que tú seas famoso. Dios quiere que tú seas famoso, que tú seas reconocido, pero con los valores de Él. Dios quiere que tus valores sean vistos, reconocidos. Dios quiere que la gente vea una vida transformada en ti y en mí. Porque esa vida transformada va a hablar mucho más alto que cualquier palabra que puedas decir. La gente cuando te vean viviendo la vida de Cristo, cuando la gente te vea viviendo el Evangelio, la gente se va a inquietar. Muchos se van a ofender. Muchos sin causa te van a ofender. Muchos sin causa se van a hacer tus enemigos. Sin causa. Solamente porque estás viviendo una vida que glorifica a Dios.
está viviendo una vida transformada por el poder del Evangelio. Una vida que no está encerrada como Salomón en un mundo finito, sino que ya ha alcanzado una perspectiva de la eternidad. Cuando tú vivas eso, entonces empezarás a buscar personas que necesitan la gracia transformadora de Dios y vas a darle la receta que te dio resultado a ti. Vas a darle la medicina que te curó a ti del temor a la muerte. Vas a darle la receta o la medicina que te dio a ti vida eterna. Y esa medicina es Jesucristo, no hay otro. Y el próximo domingo